Muy buenas a todos, nuevamente acá Yugan, esta vez hablando un poquito de los últimos tres regionales que se jugaron, que fueron el de Chubut, el de La Costa y el de Mendoza. No voy a hacer un análisis demasiado extenso de los torneos porque en sí el metagame es lo mismo que los últimos torneos, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero que nada estamos viendo un poco la disminución de cartas como el monolito de la protección, ¿sí? Que ninguno de los campeones de Chubut y La Costa lo jugaron. Y por ahí está de Tridente de Talazor. Sí, en este caso entre las dos listas hay solo dos. Y esto tiene que ver mucho con la aparición tan frecuente tal vez de el mimético, ¿no? El cómico de otras tierras. Entonces, si estamos jugando tan seguido alrededor del cómico de otras tierras, nos va a pasar justamente que no vamos a querer jugar, no vamos a querer gastar tanto nuestro maná en armas y en monumentos, porque básicamente lo vamos a perder. Entonces, esto lo que nos dice es que o los mazos van a aplicar más esta tendencia, que al parecer no necesitan estas cartas para ganar, ¿sí? Vemos que acá no hubo ni monolito ni tridente. Y además esto puede significar que baje el número de los cómicos y el número de abordar los juguetes, aunque abordar los juguetes es bueno también muchas veces contra monstruos, y eso haga que Monolito pueda volver a jugarse y veamos una versión un poquito más curva baja de Tritón, etcétera, cosas que pueden aparecer. Otra cosa que quería comentar, bueno, también además felicitar a Alexis y a Gaspar por ganar sus respectivos regionales con sus mazos. Quería hablar bastante del mazo de Gaspar, aunque bueno, ya está el profile en el canal del Iron Shogun, así que vayan a verlo ahí si tienen alguna duda sobre el mazo, pero me encanta que sea tan greedy, en este caso el mazo, aunque esto puede ser un poco peligroso, podríamos decir, porque si se empieza a jugar algo así, vamos a ver el máximo potencial de Tritón y nos vamos a dar cuenta de si es o no realmente injusto. De todas formas, no estoy seguro de que sea tan fuerte como parece el mazo, si bien Sentai tiene a 4 cada una de las cartas más fuertes que se puede ver. Entiendo que puede tener algún que otro problema contra monstruo, aunque bueno, hay 4 balanzas y hay que ver qué tal eso, ¿no? Cómo va el mazo contra un match de monstruos que salga rápido, ¿no? Que pueda meter presión rápida. Pero bueno, tenemos 4 daños, 2 muertes, 4 rituales de negación, 2 hipnotizar, entonces... y bueno, y las 4 balanzas. Así que el mazo yo creo que puede aguantarle la agresividad a un monstruo. Aunque bueno, si revela fervor siempre sabemos que se puede poner complicado. Bien, y otra cosa, vemos que jugó refinadora, como lo decía en el video anterior. Porque, bueno, la diferencia con Totem de Dragón es que si la gente empieza a jugar Caldero, el Totem de Dragón se vuelve un poco peor. Listo, no vamos a hablar más de... Bueno, otra cosa, perdón, sí, quería hablar del metagame, es que han aparecido más mazos monstruo. Vamos a ver que en general en estos últimos torneos tenemos más aparición de mazos monstruos y mazos gigantes, por lo cual podemos darnos cuenta de que no es que es tan OP Triton Mago, simplemente, o sea, es tal vez seguramente el mejor mazo, pero se puede jugar otra cosa, es decir, se puede jugar variedad, aunque no lo parezca. Y estos últimos torneos nos lo están demostrando. Si bien en los 3 torneos ganó una variante de Triton, yo creo que que Monstruo tiene mucho que ver. De hecho, yo jugué la primera ronda que perdí contra Monstruo y la última ronda, o sea, y la final contra el mismo mazo Monstruo, y estuvo muy complicado. Siento que es un mazo muy pesado. Y vamos a hablar, justamente la idea de este video es más que nada hablar de mi mazo, aunque no quiero hablar demasiado porque esto lo estoy regrabando después de enroscarme hablando muchísimo. Así que voy a hablar de algunas cosas, nada más. Empecemos con Cascabúfalo. Yo esperaba mucho Tritón Mago, pero también esperaba algunos mazos artífices y algún que otro monstruo. Cascabúfalo no lo saqué porque contra algunos mazos, como decía, sigue siendo muy bueno. Además sigue siendo bueno contra el Tótem de Dragón, por ejemplo, o contra algún turno medio pesado de vendajes. Pero también es bueno contra el cómico, ¿sí? Primero que nada.
acá la verdad estábamos en un momento en el que la gente seguía jugando mucho cómico, así que no quería no jugar cascabúfalo. Es decir, ya voy a explicar más o menos cómo jugar el monolito en estas situaciones, pero el cascabúfalo era más que nada para el cómico y el tótem. Pero además puede cancelar Chitralia. Entonces, si el cascabúfalo hay que jugarlo de una manera un poquito preventiva, es decir, no simplemente tirarlo en turno 1, depende del matchup obviamente, pero muchas veces el cascabúfalo va a entrar en un punto en el que el otro va a necesitar responder con un efecto en juego. Es decir, por ejemplo, metes monolito al lado de un cascabúfalo, solo tiene que tener a guardar los juguetes el otro para poder limpiártelo, si no, con un cómico no lo va a poder hacer cómodo. Eso como para dar un ejemplo. Es decir, el cascabúfalo va a entrar o también antes de un turno de Chitralia, por ejemplo, para que el otro tenga que gastar un poco más antes de poder jugar esos efectos en juego. Luego, bueno, muerte inminente lo jugué más que nada porque acá hay un jugador bastante bueno de artífice, así que no quería jugar sin muerte inminente. Ritual de negación es una carta fantástica. Tótem de dragón decidí jugarlo sobre la refinadora porque creo que sigue siendo valioso el tema de jugarlo por menos mana. Hipnotizar, bueno, cartas bastante estándar. Los dos cómicos, yo iba a jugar uno solo, pero tuve que hacer un retoque de último momento en la lista porque no conseguía la segunda Chitralia. Así que bueno, terminó siendo un segundo cómico que no me terminó de gustar. No jugaría dos cómicos. Jugaría tal vez cero nuevamente. Pero bueno, en muchas situaciones, por lo menos en el meta que se jugó en ese torneo, estuvo muy bien, pero sí hubiera sido uno solo. 4 criaderos, 2 oráculos. Esta creo que es una carta muy buena para lo que es el mazo insecto en sí, en la versión insecto tritón, porque lo que pasa es que no tenés tantas cartas para jugar al final del turno del otro, como un daño eléctrico, por ejemplo, o para que se justifique tal vez los 2 de mana abiertos, es decir, el otro va a jugar cómodo alrededor de un rechazo, entonces no es que siempre vas a tener esos 2 maná ocupados por algo. En este caso, la idea es usarlo investigando historia, oráculo o criadero. Esas van a ser tus cartas, por lo cual vos vas a necesitar estar metiendo un poquito de mesa antes que, bueno, ahí de eso se ocupan los ilusionistas y los tridentes. Son tus cartas que te van a estar bancando un poquito la mesa para que después puedas jugar un buen oráculo investigando, seguido de tal vez un buen monolito o nadando a la batalla, ¿no? Y así vas a ir controlando la mesa hasta llegar justamente a la estatua de Talazor, que es tu carta más fuerte en el mazo. Pero no es la única condición de victoria que tenés. Es decir, con tantas cartas que meten mesa justamente, monolito es otra carta importantísima porque te va a ayudar a filtrar un montón de daños para que al final la estatua de Talazor sea más que nada un finisher. Y además, entre Chitralia y Erudito, con el frenesí, vas a estar pudiendo meter varios daños interesantes. Lo que me gusta del mazo es justamente que el monolito te aporta bastante al criadero y a las fichitas de la araña. Es decir, tus fichitas, si no son 1-1, no se mueren simplemente una nube y no te pueden baitear cualquier cosa, como pasaba mucho con Insecto. Así que me parece que el monolito es una de las mejores cartas del mazo, si no la mejor. Y bueno, Estatua de Talazor es una locura, pero hay que medir muy bien cuando juega la Estatua de Talazor. Hay que setearlo, hay que pensar cómo hacer para que tu oponente a ese punto no llegue con mucha ventaja, de tal manera que vos la puedes meter y no te mueras a la vuelta. Hay muchas cosas que pensar sobre el mazo, pero no me voy a extender demasiado sobre eso. Una aclaración sobre la bóveda: yo estaba jugando los dos que se destruían, el ángel y el regalo musical, pero los terminé sacando por fervor, que no estaba jugando, y Pantano de Bornis. Esta es una carta que no tienen por qué jugar, no es necesario, simplemente no sabía que otra cosa de 2 de bóveda meter. Podría haber sido un libro incluso, pero no me... O sea, incluso podría haber sido un fuego ritual, pero el fuego ritual entra muy mal acá, la verdad. Nah, es horrible. Creo que Pantano de Bornis es de los mejorcitos para jugar en ese punto, incluso si querés jugar alguno de uno que creas que puede ir, o alguno de cero y jugar en 28, tampoco estaría tan mal. Pero el resto de la bóveda me pareció fantástico. Creo que Fervor era necesario. O sea, simplemente saqué esos tesoros porque quiero llegar sí o sí a los 7 para la estatua de Talazor. Si llego en una buena posición a turno 7 con la estatua, la juego inmediatamente. Por eso saqué más tesoros que se rompían. Y bueno, el Pantano de Bornis entró simplemente por puntaje, porque quería jugar Fervor justamente por Chitralia y por la última edición de Erudito, que estaba jugando Aisiel, pero no me gustó.
Y el side deck es básicamente las mismas cartas del main deck, pero algunas adentro, algunas afuera. Vislumbrar el camino, la verdad que me encantó. Podría irse un cómico del main por vislumbrar el camino de main y algo más en el side deck o algo así, porque la verdad que la carta es increíble. Me salvó muchísimo. No hay mucho más que quiera mencionar sobre el mazo. Cualquier cosa obviamente lo pueden preguntar en los comentarios. Saben que yo mismo le puedo responder porque es mío. Así que nada. Como una pequeña conclusión sobre este mazo, yo creo que puede seguir dando pelea. Creo que Estatua de Talos sigue siendo una carta muy fuerte, sobre todo si la gente empieza a bajar números en cómicos y en aguardar los juguetes. Además, como decía, hay situaciones en las que podés... bueno, hubo una partida en la que de turno 1, yendo segundo contra un Tritón Mago, me guardé un monolito y la moneda, o sea, la ficha tesoro, de tal manera que yo en mi turno 7 jugaba monolito, mi oponente le iba a tener que responder, y en mi turno... claro, mi turno 6 sería con el séptimo maná de la ficha. Jugué monolito y después con 8 de maná jugué estatua con un ritual en mano. Entonces ya era casi imposible que él pudiera responder a la estatua. Si me hacía una balanza no me importaba, porque yo solo quería responder a lo que me fuera a hacer target a la estatua y no había nada que fuera a romper la estatua que costara menos de 4 de maná, entonces de 4 de oro, ¿no? Entonces yo iba a hacer un ritual a lo que sea, se iba a quedar con 3 de oro el otro y no pasa nada, mi estatua iba a hacer todo. Por lo cual hay que pensar bien cómo jugarla, pero Estatua de Tarzor sigue siendo una condición de victoria fuertísima, creo yo, y tal vez incluso en este fin de que viene, creo que Rosario se juega ahora, o Santa Fe, perdón, el San Regional de Santa Fe, puede dar una que otra sorpresa. Así que este es mi mazo, tal vez algo no lo comenté, pero para no hacerlo demasiado extenso al video, y nada, nos veremos en un siguiente video de La Gran Historia y obviamente en el Conclave de Campeones. Adiós.